En Guatemala, el día 2 de mayo fue el día oficial para iniciar toda campaña política, como lo nombra la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en su artículo 196. Para este año electoral, todo guatemalteco conoce que ahora estamos cumpliendo 3 años y meses con esta saturación de publicidad, de la cual ya estamos cansados. El Tribunal Supremo Electoral es el ente más importante relacionado en la materia electoral. Son la máxima autoridad de este proceso, el cual conlleva con el empadronamiento de cada guatemalteco que ejerce el derecho al voto. El Tribunal Supremo Electoral es el encargado de inscribir a los partidos políticos y a sus representantes, velar porque estos no hagan lo contrario a las leyes. Son pieza importante al terminar las votaciones, porque dan el veredicto del conteo de votos, que demuestra quién será el siguiente gobernante. En resumen, son los delegados a la logística del proceso electoral y lo más importante, que sea justo el resultado. Una noticia muy importante fue la campaña anticipada antes del 2 de mayo. Todo partido político debe llamar a la afiliación al guatemalteco para dar a conocer el trabajo de este y por su propia voluntad como ciudadano apoyar al partido. Después de esta fecha pueden hacer la publicidad que deseen, como lo explica el artículo 223 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Uno de los casos más grandes que hemos notado y descaradamente nos niegan es que muchos de los partidos quieren utilizar este artículo para hacerse publicidad, colocando grandes vallas, pintar piedras en la carretera, transformar carros con el nombre del partido y en pequeño la palabra afíliate. El trabajo del Tribunal Supremo Electoral ha sido criticado ante nuestra sociedad. No podemos hacernos de los ojos cerrados ante algunas situaciones, y claro está que al ver esto desconfiamos. La justicia que ellos ejercen ante las próximas elecciones, la cual estamos a meses de realizar, crea en nosotros como ciudadanos un desgano de votar. Ahora, nuestra mejor acción debe de ser convertirnos en ciudadanos responsables y demostrar que como pueblo podemos hacer cumplir las leyes que algunos de nuestros postulantes al gobierno obvian, y es empadronándonos y votar, que en nuestra Constitución marca el artículo 136 como un derecho y obligación. Comencemos haciendo el cambio. Nosotros elegimos a los postulantes según la afiliación de pensamientos que tengamos con estos. Veamos que será la mejor opción para Guatemala. ¿Sabe usted qué es una ideología política? Bueno, en mi conocimiento, ideología política es el pensamiento que tiene la persona a la hora de inmiscuirse en lo que es el tema político, ¿verdad? La forma de pensar, sus valores, todo lo que refiere al conocimiento y a lo que ellos quieren aplicar a la hora de obtener un puesto público o un cargo público, ¿verdad? Aunque la verdad ahorita en Guatemala la verdad que la ideología política está totalmente desviada y fuera de lo que tiene que ser, pero en mi punto de vista esa es una ideología política, ¿verdad? ¿Cuál es su ideología política? Mire, mi ideología política es que más que todo se basara en el pueblo, en las necesidades del pueblo, porque realmente si vemos más allá, un poquito más a fondo lo que es la política, debería basarse en eso, a las necesidades del pueblo, que ellos deberían ir viendo, cubrir las necesidades que el pueblo requiere, ¿verdad? No más que todo ir a ver qué pueden hacer ellos por el bienestar propio. La verdad que yo, les soy sincero, yo compartía mucho la ideología de Suger, me gustaba mucho la ideología de Suger. Lamentablemente en Guatemala somos personas que no valoramos a los buenos políticos y nos vamos por los que nos regalan un caso, un lapicero, un llavero, y la verdad que pasamos 4 años lamentando los errores que cometemos, ¿verdad? ¿Y usted qué piensa de la política que ha tenido Guatemala ahora? Lamentable, ¿verdad? Más que todo es un show, más que todo eso es ponerse de acuerdo que te tocan 4 años a vos, jalar lo que podás y vienen 4 años para mí. Más que todo es un show, ya no es política, ¿verdad? Es ya corrupción, suciedad. No podemos decir que es política. Guatemala se rige y se basa ahorita
corrupción, suciedad, cosas debajo de la mesa, sobornos que amedrentan a las personas, sino para no ir tan lejos estamos viendo este caso tan denigrante para Guatemala, que les quieran abrir un antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral solo por haber hecho ver que hay campaña anticipada. Entonces, más que eso no se puede demostrar a la gran sociedad y lamentablemente en Guatemala ya no le podemos decir política, ¿verdad? Muchas gracias, muy amable. Para usted, ¿qué es una ideología política? Yo pienso que la ideología política es uno de los temas más debatidos en estos momentos, pero la ideología política es como lo que uno piensa de cómo deberían de asignarse los poderes políticos y también es los valores filosóficos y políticos sobre, digamos así, sobre cada rama política que se está empleando hasta este momento. ¿Cuál es su ideología política? Mi ideología política sería de que los poderes deberían de asignarse de una manera que no sea corrupta. Mi ideología política es que los políticos no vengan a servirse del pueblo, sino a servir al pueblo. Y mi filosofía, que siempre que Guatemala siga avanzando, no dependiendo de las grandes potencias. ¿Y usted qué piensa de la política en Guatemala? Yo pienso de la política en Guatemala que hasta el momento está muy mal vista, no solo a nivel nacional, sino internacional, pero siento que con un voto consciente se puede cambiar, con una mente abierta a algunos nuevos partidos que no nos engañen. Gracias. De nada. ¿Sabe usted qué es una ideología política? Sí, la ideología tal vez es los beneficios que los presidentes o alcaldes nos van a dar, lo que ellos proponen, y al final de cuentas hay unos que hacen lo que dicen al principio y hay otros que nada más les gusta hablar por querer hablar, que al final de cuentas terminan haciendo otras cosas a sus beneficios que no ayudan a la mayoría de personas. ¿Y cuál es su ideología política? Que haya un presidente que piense en la gente y que no piense en su beneficio de él, sino que sería que ayude a los más necesitados y tratar de abrir empleos. ¿Qué piensa usted de la política en Guatemala? Pues que está muy como muy dañada, que no, el presidente al menos está poniendo bastante seguridad, pero el empleo está muy escaso. Hay demasiados que están sufriendo ahorita por lo del trabajo que no hay. Gracias, muy amable. ¿Sabes qué es una ideología política? La ideología política básicamente es el pensamiento que un político o una persona que se va a lanzar a un puesto político tiene, ¿verdad? De acuerdo a lo que analice, a lo que percibe y a lo que realmente quiere. ¿Cuál es tu ideología política? Básicamente mi ideología política es cambiar estrategias de proyectos del país, hacer algo diferente por el país, reformar algunas leyes, ¿verdad? Que están básicamente afectando a la población en todos los aspectos, ¿verdad? Hacer algo diferente, tener un cambio que sí realmente valga la pena. ¿Qué piensas de la política en Guatemala? Pues de lo que nosotros analizamos como ciudadanos sabemos de que hay muchas cosas que hay que cambiar, ¿verdad? Empezando porque las personas que van a estar en los puestos públicos o en los puestos políticos haya una cultura diferente para no poder que sigan las mismas personas, sino hacer un cambio de que no haya ninguna reelección de las personas que han estado en los puestos políticos. Muchas gracias. ¿Para usted qué es una ideología política? Bueno, para mí una ideología política es un grupo de personas que hacen su estudio, por decirlo así, para llevar nuestro gobierno
hacia adelante. Bueno, en conclusión, para mí eso sería una ideología política. ¿Cuál es su ideología política? Bueno, para serles sincero, soy muy apartado de todo esto, de lo que es en sí nuestro gobierno. Yo tengo una mentalidad en el sentido de que si no trabajo, no como, por decirlo así, ¿verdad? Así como que no es que no me importe mi país, porque claro que me tiene que importar, pero sí ya por cosas que se han pasado que lastimosamente ya ningún gobierno nos convence al final de la historia, ¿va? Así como que ya sabemos que la política, en resumidas cuentas, es una farsa total, ¿va? O sea, en mi opinión, ¿va? Entonces yo así como que digo, no apoyo a este gobierno, no apoyo al otro gobierno, o sea, no voy ni por uno ni por otro, mientras que yo ya me hice a la idea de que ni modo, nuestros impuestos los tenemos que seguir pagando y vivir el día a día, aunque con nuestro gobierno no vamos a hacer nada bueno. ¿Y cuáles serían los cambios que usted haría para mejorar Guatemala? Ahorita, en primera instancia, definitivamente reformar completamente todas las autoridades, ¿no? Todo, ¿no? Lastimosamente, así como que vemos de que, no sé, ¿va? Yo le podría decir una cosa, me pongo en los zapatos de esta gente, ¿va? Yo puedo ser una persona muy correcta, muy honesta, por decirlo así, pero lastimosamente, como le digo, a esto se conforma de un grupo, y como dicen, ¿va? Si la cabeza está podrida, el cuerpo también, ¿va? Entonces yo soy parte de ese cuerpo, y aunque yo quiera ser muy, muy correcto, hay un momento dado donde uno lo envuelven, y le puedo decir de que la mayoría de gente tal vez se llega a descomponer por ambiciones, ¿no? Ya la ambición que, así como que dice, bueno, sí, yo vine a trabajar por mi país, pero también tengo que velar por mi persona, ¿va? Entonces así como que si puedo agarrarme esto, puedo agarrarme el otro, y como de todos modos, en sí la cara va a ser la del gobierno, por decirlo así, no me van a señalar directamente a mí, ¿va? Lo que es el partido, ¿va? Por decirlo así, ¿va? Está mal, ya estamos gobernando y ya, ¿va? Claro, muchas gracias por sus respuestas. ¿Sabe usted qué es la ideología política? Me imagino que es una ideas de los políticos para empezar cuando hacen sus propagandas y todo eso. ¿Cuál sería su idea o su ideología en este caso para poder cambiar Guatemala? Que los que queden en la política ya para gobernar hagan los cambios, por ejemplo, más que todo de la canasta básica, empleos y una mayor seguridad a los habitantes de Guatemala. ¿Y qué piensa usted sobre la política en Guatemala ahora? Que pues no están trabajando, para mí no están trabajando bien, porque le han subido mucho a las cosas, trabajos casi no hay, y yo creo que ellos cuando empiezan su política prometen ayudar y al final no lo cumplen. ¿Sabe usted qué es una ideología política? Una ideología política es el interés primero personal, ¿verdad?, por mejorar una situación que se está viviendo en nuestro país. Después se hace común cuando ya se hace un grupo político para beneficio de la población, en primer lugar, ¿va? Porque desde un municipio a un departamento y de ahí a nivel nacional, de ver todas las necesidades que el pueblo tiene. Pero hoy en día las ideologías políticas que existen solo son
acaparamiento. No me interesa. ¿Cuál es su ideología política? Mi ideología política. Ay, mi ideología política sería que llegara alguien que sí de verdad no tenga intereses de enriquecerse, ¿verdad? Que hubiera de verdad un partido político que no quisiera enriquecerse a costa del pueblo. Pero hoy lo veo muy difícil, porque todos los candidatos están luchando de una forma sucia, se puede decir, porque no están respetando en primer lugar la Constitución de la República, todos quieren adelantarse a hacer propaganda política. Entonces sí, veo muy difícil la situación para Guatemala, para estas elecciones que vienen. ¿Y cómo ha visto la política en Guatemala? ¿Cómo se ha desarrollado? La política hoy en día, no estoy de acuerdo con la política que existe hoy en día porque existen muchos planes, como lo llaman ellos, solidarios, pero no están ayudando verdaderamente al que lo necesita. Solamente están ayudando a los que están afiliados a su partido político. Y sinceramente no llega a la gente que sí de verdad lo necesita. El proceso de formación de los seres humanos o de los ciudadanos para poder participar en el bien común de su comunidad, ya sea dentro de su entorno más cercano hasta su entorno mayor, que sería el del país. La ignorancia política, lamentablemente, es algo que estamos viviendo nosotros en Guatemala. Nuestras gentes, especialmente en el área rural, que no han tenido el acceso a la educación, son personas que no han sido formadas para poder pensar de forma libre, para poder actuar de forma libre, sino que son influenciadas por cancioncitas, por lemas o por imágenes. Entonces, esta ignorancia política ha llevado a la gente que les ofrecen, qué sé yo, unas láminas para su casa, una bolsa de alimentos para su familia, y con eso los políticos han logrado comprar el voto y lograr llegar a los puestos donde se encuentran. Entonces, lamentablemente, la mayoría del pueblo guatemalteco se deja llevar por este tipo de publicidad y hace que la mayoría, que son ellos, elijan a nuestros gobernantes por una cancioncita o por un regalo, ¿verdad? En lugar de pensar cuál va a ser el beneficio para todos si escogemos a una persona que esté preparada, no solo académicamente, sino que también sea una persona de una moral intachable y que sepamos nosotros que va a pensar en el futuro de nuestro país y no solo en el futuro de su bolsillo. En la actualidad, de acuerdo a las reformas que se han hecho en la educación, ya se están haciendo nuevas formas de educar a nuestros niños para que sean ciudadanos conscientes de su participación dentro de la comunidad. Si nosotros vemos dentro del CNB, hay un área que se llama formación ciudadana, y esa área de formación ciudadana comienza a impartirse desde primer grado hasta los básicos y comienza enseñándole a los niños cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones. En primer lugar, dentro de su hogar, luego dentro de su escuela y luego irradiarse hacia su comunidad. Y también le enseña a los jóvenes, a las señoritas, cómo trabajar el liderazgo, un liderazgo positivo y también una forma de aprender a relacionarse con sus semejantes, tratando de llevar lo que es una convivencia pacífica y solidaria, y que aprendan ellos a manejar sus cualidades de buen líder para lograr no solo el bienestar de su grupo, sino el bienestar de su familia y de su escuela. En primer lugar, porque no nos han formado para ello. En el tiempo en que las generaciones
actuales estudiábamos, no había una enseñanza, una instrucción de lo que es ser ciudadano, de lo que son los derechos y las obligaciones. Hasta ahora ya se está formando a los niños y a los jóvenes en esas materias. Y entonces, lamentablemente, no se formó una conciencia política en las generaciones actuales. Por eso es que vemos que los que están gobernando y los que se siguen postulando son siempre los mismos. Y los vemos que se cambian de bandera, se van de un partido a otro y así burlan al pueblo. Si todos nos involucráramos, si todos participáramos, la situación sería diferente. Tendría que comenzar por casa, si es que los papás tienen conciencia política. Y la otra sería la escuela y luego la sociedad en sí. Pero como les decía, la sociedad antes mantenía el status quo, como decimos, ¿verdad? Solo transmitía cierta información que les convenía para mantener a la población en la misma situación y que no fuéramos seres pensantes, seres libres, que lucháramos por nuestros derechos y que también fuéramos responsables de nuestras obligaciones. Y eso es lo que ha hecho que, al no tener conciencia política, los políticos actuales solo piensen en su propio beneficio y en el de su grupo y se olviden que están ahí para servir al pueblo. Los que menos accesos tienen son las personas del área rural que no han tenido la oportunidad de formarse en una escuela, que no han tenido la oportunidad de ser instruidos o de ser capacitados. Miren, yo diría que en primer lugar continuar con lo que ya se comenzó, con el área de formación ciudadana, pero que los maestros realmente tomen conciencia de lo importante que ese curso es y que no lo vean solo como un contenido más a llenar, sino que se den cuenta de la importancia que este curso o esta área tiene para la formación de nuestros futuros ciudadanos y para que haya un cambio en Guatemala.